tanto en la mañana de hoy, en el culto, como también en el resto de la tarde, en el que pudimos pasar un buen tiempo de oración, llevando las peticiones los unos de los otros, llevando al Señor también las peticiones de nuestra iglesia por la obra del Señor aquí, por los ministerios. Y qué bueno es que realmente nosotros podemos, eh, ¿cuál es la palabra? Porque tampoco es que hemos sufrido tanto esta tarde, pero nos hemos privado de alimentos por un rato para nosotros buscar más intensamente a nuestro Señor. Y precisamente de este tema del ayuno es que yo quiero seguir hablando, porque si ustedes recuerdan la última vez que prediqué hace 2 domingos en la mañana, toqué este tema del ayuno y entendí que era apropiado terminar el tiempo de esta tarde reflexionando sobre lo que es el ayuno y por qué nosotros ayunamos. Si ustedes recuerdan, en aquella ocasión, hace 2 domingos, yo respondí 2 preguntas basándonos, el texto que utilizamos fue en Mateo capítulo 6, y la idea en esa ocasión era por qué ayunar, las razones por las cuales nosotros debemos ayunar todavía en este tiempo y para qué ayunar, los propósitos para ayunar. En esa ocasión yo no pude terminar de mencionar un listado de propósitos por lo cual nosotros deberíamos ayunar. Y quisiera compartir con ustedes en esta noche o en esta tarde, partiendo del libro de Esdras, capítulo 8, así que les invito a que vayan conmigo al libro de Esdras, capítulo 8. Otro propósito por el cual nosotros debemos ayunar y entendemos que más que un deber, más que una ordenanza, así como tal vez el bautismo o la cena del Señor, realmente es nuestro privilegio el poder tener este tiempo especial, donde si ustedes recuerdan la vez pasada yo les decía que una razón por la cual nosotros debemos ayunar era porque nos acercaba a nuestro Señor Jesucristo. El propósito no es tanto, o la razón no es tanto aparentar como que estamos sufriendo por el Señor, sino que realmente es una manera a través de la cual nosotros nos acercamos más y buscamos de manera más intensa el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje de Esdras, capítulo 8, vamos a leer los versículos 21 al 23. Nosotros veremos también otra razón por la cual debemos y tenemos el privilegio de ayunar. Partiendo de esta historia del pueblo de Israel, en ocasión de cuando el rey Artajerjes dio orden o dio un edicto de que todos los israelitas que quisieran salir del imperio de Babilonia, de Persia, pudiesen regresar a Jerusalén. Ustedes recuerdan con Esdras, en el primer capítulo, Zorobabel llevó un primer grupo de israelitas. Unos años después, nosotros vemos que Esdras continúa esta tarea de reconstruir el templo. Más adelante, Nehemías, años después, iría con otro grupo para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero en esta ocasión, Esdras tiene una misión también dada por el mismo rey Artajerjes. Un edicto había él dado y prácticamente un permiso, dándole garantías de que todo lo que él necesitara, todos los permisos que él necesitara, todo el dinero que él necesitara para reconstruir, él lo iba a tener a su disposición. Pero quiero que nos enfoquemos ahora en los versículos 21 al 23. Dice allí la palabra del Señor. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 22, porque tuve vergüenza
de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros estamos ya terminando un domingo muy especial, en el cual, como de costumbre, por la mañana nos reunimos para adorarte, para exaltar tu nombre por medio de los cánticos, pero también por medio de la enseñanza y la predicación de tu palabra. Pero luego, Señor, también nos regocijamos en este tiempo en el que de una manera más intensa, de una manera más deliberada, nosotros estuvimos buscando tu rostro, entendiendo, Señor, cuánto dependemos de ti. Y rogamos, Padre, que al estudiar tu palabra en esta noche nosotros podamos ver el beneficio que hay en nosotros tomar tiempo, ya sea como iglesia o ya sea como individuos, de manera personal en nuestras casas o tal vez en nuestro trabajo, nosotros dejar de comer y dedicar ese tiempo a buscar tu rostro de manera explícita. Entendiendo, Señor, que hay situaciones en nuestras vidas que ameritan que nosotros busquemos tu rostro de esta forma. Rogamos, Señor, que al nosotros ver tu palabra en esta noche podamos ser bendecidos, podamos ser animados, podamos ser retados a crecer en esta disciplina de lo que es el ayuno, esta disciplina espiritual que nos ayudará a nosotros crecer en la piedad, que nos ayudará a nosotros a aferrarnos más a ti y a tus promesas. Exalta, Señor, en esta tarde tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Como le decía hace un momento, Esdras había respondido a esta carta, a este edicto del rey Artajerjes, que si usted va conmigo al capítulo 7, notará que allí en el versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, de Sadoc, de Aitob, y menciona otros nombres. Si usted va conmigo más abajo, el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Vemos cómo Esdras, habiendo escuchado y habiendo leído este edicto del rey Artajerjes, el mismo edicto que también en el capítulo 1, el decreto de Ciro, que obedeció Zorobabel o que escuchó Zorobabel y dijo: yo voy a mi tierra, yo voy a Jerusalén, yo cumpliré con este edicto, con este llamado que Dios, de manera soberana y tal vez misteriosa y extraña, en vez de dirigirse directamente a su pueblo, en el capítulo 1 vemos cómo el Espíritu de Dios habla a este rey pagano que era el rey Ciro, con el propósito de restablecer, de reedificar Jerusalén y el templo de Jerusalén, la morada de nuestro Señor. Zorobabel en el capítulo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, nosotros vemos cómo lleva un grupo de personas y empieza con esta tarea. En el capítulo 7 nosotros vemos cómo hay un segundo grupo liderado por Esdras, ya bajo otro rey, pero que continúa con la misma autoridad o con la misma intención de que esta morada de Dios, de que este templo de nuestro Dios fuese reconstruido. Y lo interesante de todo esto es que, como dice el versículo 6,
Versículo 6. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Hay una serie de cosas que si nosotros leemos en el versículo 11, encontramos allí la carta que había escrito el rey Artajerjes en favor de Esdras. Mire conmigo, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Y oigan este decreto que da el rey a favor de Esdras y la misión que Esdras iba a hacer en Jerusalén. Versículo 13, por mí, el rey, es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Oiga, todo lo que Esdras tenía en favor de la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y yo quiero que ustedes imaginen conmigo la cantidad, por ejemplo, hoy día de pastores en nuestro país, la cantidad de misioneros que nosotros apoyamos. Incluso, tal vez recuerden en el pasado, yo recuerdo todavía muy bien, cuando estábamos todavía al lado de la Zoom, que se empezó a hablar de comprar aquí en la 27 casi esquina Caunabo, y de todo el dinero que para nosotros en aquel momento era una suma exorbitante. Y pensemos en esas ocasiones donde nosotros vemos que, óyeme, el Señor quiere que construyamos un templo, o piensen tal vez en los misioneros que quieren construir una casa al Señor, un templo al Señor, y ven el panorama de que, mira, en sus cuentas no hay absolutamente nada. ¿Con qué ellos van a construir eso? Ese no era el caso de Esdras. Ese no era el panorama que Esdras tenía de vista a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Un caso muy extraño, un caso muy distinto a lo que tal vez nosotros encontramos hoy día. Y más extraño es que nada más y nada menos, recuerden dónde estaba el pueblo de Israel. Ellos eran huéspedes, ellos eran invitados especiales, invitados de honor desde Nabucodonosor en el reino de Babilonia, que ahora era el reino de Persia. Ellos estaban allí como invitados de honor. No, ellos eran prácticamente esclavos. Ellos habían sido personas que habían sido un pueblo conquistado, y como parte de, o como estrategia para que en Israel no se le volvieran a sublevar, ellos fueron llevados a esta tierra. Pero no era en calidad de invitados de honor. No, ellos iban a hacer lo que le pidieran que hicieran. Y estando en esa situación, el mismo rey, empezando con Ciro en el capítulo 1 y siendo ratificado aquí en el capítulo 7 por el rey Artajerjes, le da todo lo que ellos necesitaran para reconstruir el templo.
Eso es como que, por ejemplo, el presidente Danilo venga por aquí un día y se acerque al pastor Pedro a mí y nos diga, mira, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Ustedes necesitan construir la cuarta planta, ¿cuánto es eso? Ustedes necesitan hacer el parqueo, ¿cuánto es eso? Ustedes necesitan terminar de acondicionar aquí el salón. ¿Estaríamos nosotros contentos si eso se diera? Claro que sí. Pero el punto es el siguiente. El solar también de ahí al lado. Pero lo que a mí me extraña o lo que me choca, lo que me sorprende, es que Esdras, teniendo todos los recursos a su disposición, teniendo este decreto del rey Artajerjes que él podía ir hacia Jerusalén con todo el oro, con toda la plata que ellos necesitaran, ellos podían recaudar estos fondos de otras personas también y no se les iba a cobrar impuestos o no se les iba a retener impuestos de esto. Ellos tenían todo el permiso, ellos tenían todo ya preparado para que pudiesen ir a Jerusalén, para que pudiesen reconstruir, tenían todos los recursos, estaba todo listo. Sin embargo, cuando ya están preparándose para salir, encontramos este versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Ese río Ahava era un río que estaba prácticamente saliendo de la región de Babilonia en el trayecto que ellos iban a tomar para poder regresar a Jerusalén. Y es interesante, hermanos, que Esdras, teniendo todos los recursos, teniendo todos los permisos aprobados directamente desde el rey, él dice, espérate, vamos a hacer un ayuno aquí junto al río Ahava. ¿Por qué ustedes creen que esto a mí me sorprende? ¿Cuándo es que nosotros, por lo general, hacemos un ayuno? Generalmente, ¿a qué nosotros asociamos esto de hacer un ayuno? Cuando estamos pasando por momentos de necesidad, cuando estamos pasando por una situación muy difícil, ahí es que nosotros entendemos que necesitamos privarnos de todas estas comodidades, de comida, de agua, de sueño, pasar todo este tiempo tal vez en oración para que el Señor entonces se apiade de nosotros y nos dé su favor. Sin embargo, creo que nosotros de este texto que hemos leído podemos aprender por lo menos 3 lecciones importantes con respecto al ayuno. 3 razones por las cuales nosotros debemos ayunar. 3 lecciones, 3 enseñanzas. Y la primera es que cuando nosotros ayunamos al Señor, nosotros estamos manifestando esta humilde dependencia de la buena mano de Dios. Cuando nosotros ayunamos, demostramos al Señor y demostramos a los demás que nosotros tenemos una humilde dependencia de la buena mano de Dios. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? Cuando tú tienes el ayuno, cuando uno está ayunando, cuando uno tiene estos tiempos de ayuno, eso lo lleva a uno a considerar la necesidad que nosotros todos tenemos de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, en la misma escritura nosotros encontramos pasajes donde el pueblo de Dios, ante una necesidad difícil, ante una situación difícil, clama al Señor. Les mencionaba ahorita cómo Nehemías fue uno de los que regresó también a cumplir con esta tarea de reconstruir Jerusalén. De manera particular, Nehemías tuvo la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Y es interesante, si usted va conmigo unas páginas más adelante, en Nehemías capítulo 1, dice el versículo 2, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron,
el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, Nehemías diciendo aquí, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Al ver la situación tan deplorable en la que se encontraba Jerusalén, al ver esta situación tan difícil en la que estaba su pueblo y su gente, dice el versículo 4 que Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios. Y así mismo pudiéramos ver otros ejemplos más donde el pueblo de Dios o donde algún hijo de Dios, viendo una necesidad difícil, pasando por un momento difícil, ora al Señor. ¿Por qué? Porque entiende la gran necesidad que tiene de la buena mano de Dios sobre él. Entiende que depende absolutamente de Dios. Una vez más, Nehemías era un siervo, Nehemías era el copero del rey. ¿Qué podía hacer él en favor de su pueblo? ¿Qué podía hacer él para reconstruir las murallas? ¿Qué podía hacer él por aquellos hermanos suyos que le estaban mal pasando allá en Jerusalén? No podía hacer absolutamente nada, pero Dios toma a un copero y, como leemos en el libro de Nehemías, lo convierte en un gran líder que fue capaz de reconstruir, no solo él, sino de llevar un grupo de israelitas para reconstruir estas murallas. No solo para que se vieran bonitas, sino porque esto iba a llevar gloria a Dios. Y lo interesante de todo esto, mis hermanos, al considerar, volviendo a Esdras capítulo 8, versículo 21, al considerar el contraste entre la situación tan favorable que tenía Esdras con la situación tan deplorable en la que se encontraba Nehemías, yo creo que hay un común denominador. Y es que ambos reconocían la humilde dependencia que ellos tenían de la buena mano de Dios. De forma tal, mis hermanos, que si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás pasando por una situación crítica en tu vida, ya sea de salud, ya sea una situación en tu trabajo, ya sea algún problema en tus estudios, sea lo que sea, esa situación difícil puede ser un motivo que te lleve a ti a ayunar. ¿Para qué? Para que en tu ayuno, para que en tu dolor, para que en esa situación difícil tú puedas reconocer que necesitas de la buena mano de Dios. Que debes acercarte a Dios y debes mostrar esta humilde dependencia de la buena mano de nuestro Dios. Pero de manera inversa, cuando las cosas van muy bien, cuando está todo favorable, cuando yo tengo todo el oro y la plata que necesito, cuando yo tengo todas las personas que necesito para poder cumplir con mi trabajo, aún en esos momentos, como vemos el ejemplo aquí de Esdras, es bueno para nosotros ayunar, para que de manera voluntaria, como dice el versículo 21, para afligirnos delante de nuestro Dios. Oiga, el primer propósito por el cual Esdras dice aquí que publicó un ayuno, dice el versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? En primer lugar dice allí, para afligirnos delante de nuestro Dios. Para afligirnos delante de nuestro Dios. Esa palabra afligirnos se puede traducir también como para humillarnos delante de nuestro Dios. Y es interesante que si usted hace un estudio de esta palabra a lo largo del Antiguo Testamento, de afligirse, de cómo el pueblo de Dios en distintas ocasiones pasó por alguna aflicción, es muy interesante que usted va a encontrar esa aflicción junto a un ayuno o junto a un despertar del pueblo de Dios para buscar al Señor. De forma tal que en medio de esta aflicción, en medio de esta necesidad que tiene el pueblo, ellos muestran la humilde
dependencia de la buena mano de Dios. Y una vez más, es sorprendente cómo Esdras, teniendo todos los recursos, teniendo todo el personal, él dice, mira, nosotros vamos a ayunar, no porque la situación está difícil, sino que vamos a ayunar con el propósito de nosotros afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos conscientes de que aún el rey Ciro, años atrás, dio este decreto para que fuesen a reconstruir el templo de Israel, para que aún ahora Artajerjes, que está ratificando este decreto y que nos está dando todo este oro, toda esta plata, nos está dando todos estos permisos, nos está dando todas estas facilidades para cumplir con esta obra, aún estando nosotros boyando, como decimos, nosotros de manera voluntaria nos afligimos para recordar y entender que cada uno de nosotros debemos depender humildemente de la buena mano de nuestro Dios. Así que, mi hermano, si usted está pasando por un tiempo de prosperidad, si usted está pasando por un tiempo donde todas las cosas le están yendo bien, no se olvide que usted depende de la buena mano de Dios. No se olvide que sería bueno para usted, de acuerdo a este ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, sería bueno para usted no esperar a que vengan los tiempos difíciles, sino que de manera voluntaria usted se prive de la comida, se prive tal vez del descanso, se prive de las comodidades, con el propósito de que usted recuerde y tenga muy presente de que depende humildemente de la buena mano de Dios. Mi hermano, si usted está pasando por una situación difícil en su vida, no vaya a creer que eso es una maldición de Dios. Puede ser que Dios quiere utilizar eso en su vida para que usted levante sus ojos al Señor y usted humildemente dependa de su buena mano. Y es un momento propicio, como vemos en las Escrituras, para que usted de manera individual o tal vez como familia o tal vez invite a algunos hermanos, puedan ayunar con el propósito de afligirse, con el propósito de humillarse delante de Dios y reconocer cuánto depende de la buena mano de nuestro Dios. Así que vemos que este propósito de Esdras, al convocar este ayuno, el primero es mostrar la humilde dependencia de la buena mano de Dios. Pero en segundo lugar, vemos que él publica este ayuno no solo para afligirnos delante de nuestro Dios, sino que, como dice la mitad en la segunda parte del versículo 21, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En segundo lugar, nosotros vemos aquí que un propósito por el cual Esdras convoca este ayuno es para mostrar una absoluta confianza en la dirección de Dios. Y eso mismo nosotros podemos y debemos hacer. Mostrar una absoluta confianza en la dirección de Dios. Y una de las maneras en las que mostramos esto es cuando nosotros entendemos que más que que es más importante que yo estarme moviendo de un lugar para otro, de yo estar resolviendo por mi propia cuenta, de yo estar llamando a fulanito, de yo estar yendo a la oficina de Perencejito. No, es más importante yo buscar de Dios la dirección para mi vida. Y en vez de yo afanarme, en vez de yo estarme moviéndome muchas veces tal vez sin sentido, sin dirección, nosotros tomar ese tiempo y ayunar. Y de manera intensa, de manera intencional, buscar, como dice Esdras aquí, solicitar de Dios un camino derecho para nosotros. Solicitar de parte de nuestro Dios ese camino derecho. Dice aquí, para nosotros, para nuestros niños, para todos nuestros bienes. Una vez más,
Es interesante que ya él tenía todas estas cosas. Ya él tenía la gente que iba a ir con él. Ya él tenía los bienes que iba a necesitar para cumplir con esta tarea. Sin embargo, él está solicitando de Dios. Está buscando el rostro de Dios para que Dios le dé ese camino derecho. Un camino derecho. En las Escrituras nosotros vemos a veces cómo se utiliza esta frase de un camino derecho para hablar de cómo Dios debe prosperar el camino o de la bendición de Dios en la vida de una persona. En otras palabras, Esdras no se está confiando de que él está enllavado con el rey Artajerjes. Él no está confiado de que tiene las mejores conexiones y de que por lo tanto él va a resolver cualquier cosa que se le presente por su camino. A pesar de que él tenía todo eso, él busca el rostro del Señor y llama, convoca a todo el pueblo que iba a ir con él para buscar ese camino derecho, para buscar esa bendición de Dios para con lo que él iba a hacer. Y de la misma manera, hermanos, nosotros a menudo tendemos a confiar en nuestra propia astucia, tendemos a confiar en nuestros propios esfuerzos. Y no estoy diciendo que nosotros nos sentemos en nuestra casa y ayunemos y esperemos que Dios nos va a mandar todas las cosas como por arte de magia. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que ya sea en nuestra astucia o ya sea en nuestra falta de astucia, ya sea en nuestra fuerza o en nuestra debilidad, nosotros en todo momento debemos estar buscando esa buena mano de Dios para con nosotros. Debemos estar buscando la bendición de Dios sobre lo que vamos a hacer, sobre nuestros caminos, sobre nuestros niños, sobre nuestros bienes. Entendiendo que podemos gozar de todas esas cosas, pero como vemos a menudo ejemplos en la palabra de Dios, como hemos visto también ejemplos de personas que conocemos o tal vez aún en nuestra propia vida, no importa todo lo que yo tenga, si no es con la bendición del Señor, realmente no voy a prosperar, realmente no voy a poder gozarme en la bendición que Dios tiene para conmigo. Pero por último vemos también cómo en el versículo 22 se presenta otra razón de manera tal vez un tanto sutil por la cual Esdras está ayunando. A pesar de todas las cosas que Esdras había recibido del rey Artajerjes, el oro, la plata, los permisos, las personas, note lo que dice Esdras en el versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había recibido todas estas cosas del rey Artajerjes. Sin embargo, había algo muy importante que él no había pedido y que el rey tampoco le había dado. Y era esta protección, era una escolta, unos soldados, gente de a caballo que los escoltara a ellos. Y sabemos, si usted lee en el capítulo 9, me parece que es al final del capítulo 8, capítulo 9, se dará cuenta que el trayecto desde el río Ahava hasta Jerusalén no fue un asunto de una semana, no fue un asunto de un mes. Le tomó aproximadamente 4 meses y medio poder llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Y el trayecto no era en un tren que estaba bien protegido, no era en barco tampoco, no era en avión, sino que era a pie o tal vez a caballo. Y como ustedes saben, en la medida que ellos se movían de un lugar poblado a otra ciudad, en ese trayecto corrían el riesgo de ellos ser
víctimas de un robo, de un atraco, de que los mataran a todos para quitarle el oro y la plata que ellos tenían, para ser esclavos de todas esas personas que estaban allí. Es interesante que si usted va a Nehemías, con Nehemías, Nehemías procura del rey y el rey le da también soldados para que lo acompañen en ese trayecto. O sea que no era malo, no estaba mal de parte de Esdras haberle pedido al rey Artajerjes que le diera una escolta, que los llevara. Sin embargo, miren la preocupación de Esdras. Dice, yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque ya le había pedido tantas cosas al rey. Porque ya el rey le había dado dinero, ya el rey le había dado gente para que le acompañaran a hacer este trabajo. Esa era la preocupación que tenía Esdras. Y por eso era que él no le pedía al rey que le diera esa escolta. No, miren lo que dice el versículo 22. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y de aquí yo creo que nosotros podemos sacar otra razón por la cual Esdras y todo este grupo de personas convocan este ayuno. Y es que ellos tenían un urgente deseo, un urgente y real anhelo para que la gloria de Dios se manifestara en medio de ellos. Esdras tuvo vergüenza de pedirle al rey. ¿Por qué? Porque ya él había dicho, ya él había hablado de cuán grande era su Dios. Ya él había dicho que la mano de Dios los iba a proteger. Ya él había dicho que la mano de Dios iba a ser para bien con ellos y para todo aquel que quisiera impedir los buenos propósitos de Dios. Dice, y su furor contra todos los que le abandonan. En otras palabras, no era la buena reputación de Esdras que estaba en juego. No, es que Esdras le había hablado al rey Artajerjes de su gran y poderoso Dios. Y por lo tanto, ese trayecto peligroso, ese trayecto donde lo más seguro personas sabían el contenido de lo que ellos estaban llevando, el valor de todo lo que ellos estaban llevando, y que eran muy fácilmente objetos de ser robados y de que los hicieran esclavos o de que los mataran a ellos. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Obviamente, si leemos el resto del libro de Esdras, el siguiente capítulo, el 9 y el 10, nos damos cuenta de que ellos llegaron con bien a Jerusalén. Nos damos cuenta de que nadie les impidió o nadie fue lo suficientemente poderoso como para asaltarlos, para robarles, para impedirles que ellos llegaran a Jerusalén. Pero vuelvo a retomar el punto aquí. El propósito, la razón por la que Esdras convoca este ayuno es porque él tenía un urgente anhelo y deseo de que la gloria de Dios se manifestara. No era por él engrandecerse, no era para dar a conocer lo diplomático que era Esdras, su capacidad de convencer al rey para que le dieran todas estas cosas, no. Era porque él entendía que para que esto se pudiera cumplir, para que ellos pudieran llegar allá con seguridad, para que ellos pudieran llegar sanos y salvos y con todo lo que ellos necesitaban, iba a tomar la buena mano de Dios protegiendo a su pueblo. Hermanos, eso mismo nosotros debemos pedirle a nuestro Dios. No pedirle, no venir a ayunar a nuestro Señor o no ayunar tal vez de manera individual, personal, de forma particular, simplemente porque yo tengo una necesidad que necesito, valga la redundancia, que se me resuelva para yo salir de ese problema y seguir adelante. Eso es válido. El Señor espera que nosotros vayamos a buscarle a Él por estas cosas.
Pero más que eso, vamos nosotros a procurar que en la medida que sí el Señor resuelve nuestros problemas, en la medida que sí el Señor suple para nuestras necesidades, que ese no sea el fin. No, que ese sea un medio para que la gloria de nuestro Dios resplandezca en medio nuestro. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, hermanos. Para eso, si nosotros vamos al libro de Efesios, que estuvimos estudiando hace unos meses atrás, nos damos cuenta que el propósito por el cual el Señor ha levantado la iglesia es para que nosotros demos a conocer las abundantes riquezas de su gracia. Es para que nosotros demos a conocer la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y la idea es, mis hermanos, que cuando nosotros ayunamos, que cuando nosotros buscamos intensamente, cuando buscamos intencionalmente el rostro de nuestro Dios, lo que debe estar detrás de nuestra mente como propósito principal, sí es verdad que necesitamos provisión, sí es verdad que necesitamos protección, sí es verdad que podemos necesitar muchas cosas y vamos a ayunar para estas cosas, pero al final de cuentas, entendamos, hermanos, que ayunamos para que la gloria de Dios resplandezca en medio de su pueblo. Y qué bueno que, así como dice Esdras, nosotros también, cuando ayunamos como iglesia, cuando ayunamos de manera particular, podamos también nosotros decir, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, sobre lo que sea, y el Dios nuestro nos sea propicio también a nosotros. Cuando ayunamos, mostramos, damos a conocer esa humilde dependencia de la buena mano de Dios. Eso es lo primero que hemos visto en esta noche. Y ya sea que yo esté en prosperidad o ya sea que yo esté en necesidad, es bueno para nosotros ayunar de forma tal que estemos conscientes de cuánto necesitamos a Dios. Aún si tenemos o aún si no tenemos. Cuando ayunamos también, en segundo lugar, nosotros mostramos la absoluta confianza en la dirección de nuestro Dios. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros proyectos, tenemos los recursos, pero asegurémonos de que lo que estamos haciendo lleva esa bendición de Dios. Y por último, asegurémonos que todo lo que nosotros hacemos y la razón por la que ayunamos y la razón por la que le pedimos a nuestro Dios, lo que sea que estemos pidiéndole en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de buscarlo a Él de manera intensa, nosotros lo hagamos principalmente no para que Dios me resuelva a mí un problema, no para que Dios me saque a mí de una mala situación, sino principalmente ayunemos para que nuestro Dios, nuestro buen Dios, con su buena mano que nos provee y nos guía, nuestro buen Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros estamos agradecidos una vez más por este tiempo en el cual nosotros hemos podido compartir como hermanos, como iglesia y juntos delante de ti, Señor, hemos pasado este tiempo de ayuno y oración. Padre, esto no debe ser algo fuera de lo normal, esta no debe ser una práctica fuera de lo normal para nosotros. Esta es una disciplina espiritual que nosotros debemos desarrollar tanto como iglesia, pero también de manera privada, de manera personal. No para que nuestro currículo espiritual crezca, sino porque reconocemos de manera humilde cuánto dependemos de tu buena mano en nuestra vida. Señor, porque necesitamos de esa dirección buena también para nosotros. Confiar absolutamente en su buena dirección. Necesitamos, Señor, recordar siempre
que lo más importante no es salir del problema a mano, sino que en todo usted sea glorificado en nuestras vidas. Que eso sea una realidad de nuestra Iglesia Bautista Cristiana. Que esa sea una realidad en mi vida y en mi práctica personal y privada y en la de cada uno de estos hermanos aquí. Que en todo, Señor, nosotros estemos procurando glorificar y exaltar su buen nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.